Capítulo 2. Coaching y PNL. Ya te he comentado lo que es el coaching y de dónde tiene su origen. Ahora es el turno de que conozcas la PNL. La PNL es una de las ciencias que te proporciona las mejores herramientas para trabajar la tierra fértil de tu mente y que así puedas descubrir el ser de luz que siempre has tenido dentro. Ella te permite sembrar los conocimientos necesarios para cosechar la mejor versión de ti mismo, adaptándose a cualquier persona y a cualquier mente, para que puedas trabajar desde tu interior, mejorando tu vida y aumentando tu felicidad a un nivel nunca imaginado. ¿Qué es la programación neurolingüística o PNL? La programación neurolingüística estudia el comportamiento de las personas. Fue desarrollada por John Grinder, un lingüista estadounidense, y Richard Bandler a comienzos de la década de los años 70. Cuando los dos se conocieron, empezaron a trabajar juntos y a estudiar a los mejores psicólogos y terapeutas de la época. Fritz Perls, Virginia Satir, Gregory Bateson, Linus Pauling y Milton Erickson. Todos tenían algo en común, que sus métodos, aunque eran diferentes, funcionaban. Ninguno sabía explicarlo, solo sabían hacerlo y que funcionaban. Richard Bandler trabajaba en ese entonces para la Universidad de California. Su trabajo consistía en hacer grabaciones en video para el departamento de psicología. Después de grabar a Virginia Satir y Fritz Perls, fue cuando se enteró de que inconscientemente había aprendido las técnicas que ellos usaban y empezaron a diseñar un método para que pudiera ser implantado en cualquier persona. Y así nace lo que hoy llamamos programación neurolingüística. Estas maravillosas personas nos han permitido conocernos mejor y desarrollar todos los recursos mentales, creando nuevos circuitos neuronales paralelos a los que tenemos. Un circuito paralelo simplemente es un conjunto de neuronas nuevas que son instaladas en tu mente. Cuando vuelves a tener un problema o experiencia similar, se activa esa nueva red neuronal, ayudándote a resolver el problema con mayor facilidad o a afrontar la experiencia desde un punto de vista más óptimo. El cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de más de 300 años. Cuando nos sucede una experiencia similar o parecida, se activa la misma red neuronal, la cual nos manda los mismos péptidos al cuerpo, y así experimentamos las mismas sensaciones y tenemos los mismos sentimientos que la vez pasada. A modo de ejemplo, cuando yo tenía 6 años, mi padre me decía que yo era un bueno para nada y que él no iba a estar siempre para decirme qué hacer. Se creó en mi interior una red neuronal de que yo necesitaba a alguien para decirme qué hacer, y hasta que no construí una red neuronal diferente, mi vida siempre fue así. Siempre necesitaba la aprobación de mi padre, de mis hermanos o amigos para tomar cualquier decisión en mi vida. Y lo peor es que el resultado siempre fue negativo en mi vida, porque nadie más que yo sabe lo que quiero y me hace feliz. Si hacía lo que me decían, siempre terminaba mal. Cuando conocí a la madre de mi hija, mi padre se obsesionó con la idea de que ella era la mujer que me convenía. Y 2 años después, mi padre me decía que terminara con ella, que él sabía que con ella no iba a ser feliz. En ese entonces, a mis 25 años, empecé a darme cuenta de que solo yo podía tomar mis decisiones, pero no sabía cómo hacerlo. En una búsqueda en Internet, conocí la PNL, y por medio de un libro de coaching descubrí muchas cosas, aunque ignoraba totalmente que eran las disciplinas que me permitirían adquirir las herramientas para cambiar las improntas neuronales que me venían haciendo daño desde que tengo conciencia. Aunque mi vida estaba en mejora constantemente, fue en mayo de 2016 cuando, leyendo el libro Cómo cambiar creencias con PNL de Robert Dilts, tomé conciencia de mis creencias, dándome cuenta de que me estaban limitando y de que al mismo tiempo eran tomadas por mi entorno familiar. Aprendí herramientas que apliqué en mi vida y que me permitieron tener una óptica diferente del mundo y de la vida, a pesar de que me pasaban tantas cosas que una persona no se puede imaginar. Por esta razón, quiero dejar constatado
que la PNL y el coaching fueron las únicas disciplinas que me permitieron dar un salto cuántico en mi vida, más aún después de tener mi primera experiencia con todos los profesionales en el transcurso del proceso, quienes fueron y siguen siendo profesionales con una gran trayectoria en el mundo del coaching y la PNL. Ellos me enseñaron de una manera extraordinaria, permitiéndome ver mi verdadera esencia y todo el potencial que llevo en mi interior. En la actualidad, la PNL ha comenzado a ser reconocida como una de las herramientas más rápidas y eficaces en el mejoramiento de la comunicación en todos los campos de las relaciones humanas, pues permite tener un aprendizaje acelerado y de una manera asertiva. El coaching y la programación neurolingüística son las disciplinas que me proporcionaron día a día todas las herramientas necesarias para mi crecimiento personal, trabajando todas las áreas de mi vida desde el ser y logrando cambiar todas las creencias que me impedían avanzar hacia mis objetivos y así tener una vida mucho más feliz y exitosa. Quiero aclarar que cuando me refiero a mis creencias, no me refiero a religiones ni mucho menos, sino a todas las creencias adquiridas durante mi niñez y adolescencia. Quiero compartirles un pequeño resumen de mi vida hasta el encuentro con mi verdadero ser, para que sepan a lo que me refiero. Les mostraré que no importa lo mal que lo hayas pasado, si quieres cambiar tu vida, puedes hacerlo. La mejor manera que he encontrado para lograrlo es a través del coaching y la PNL. Y lo único que más importó fue que me comprometí con mi cambio, aplicando cada herramienta aprendida a mi día a día, y así mi vida se ha transformado. Ha dado un giro de 360 grados. Nací el 25 de agosto de 1985 en el Tablón Villa Tapia, también conocido como La 40, en la provincia de Salcedo de la República Dominicana. Ya desde el principio, mi vida empezó con turbulencias. Mi madre tuvo muchos problemas a la hora del parto. Los médicos esperaban un parto normal, pero surgieron complicaciones y al final nací por cesárea. Tardó tanto el proceso que nací azul por falta de oxígeno. Sin embargo, tuve una niñez muy feliz según mi madre. Era un bebé extrovertido, sonriente, juguetón y feliz. No sería sino hasta los 5 años de edad cuando puedo decir que recuerdo algunos momentos, siempre más aquellos que marcaron mucho mi niñez. Primer hijo de 3 en una familia humilde, con un padre muy trabajador y una madre muy amorosa. Empecé siendo un niño muy cariñoso y extrovertido, hasta los 7 años. Me encantaban los animales, en especial una yegua llamada Marili, que tenía la inestimable cualidad de calmar mi alma y mis nervios con tan solo acariciarla y montarla. Me encantaba sembrar árboles frutales y cuidar del ganado, ya que desde mi tierna infancia se me enseñó a colaborar en la granja para ayudar a la familia. Durante esa época me pasó algo que impactó muchísimo mi vida. Comencé a observar cierta inquietud en la familia y mi padre comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Un extraño comenzó a venir a casa y a hablar con mis padres. No escuchaba ni comprendía todo, pero distinguía algunas palabras y frases sueltas que mencionaban un viaje y como todo iba a ir bien, que no tenía que tener miedo, que todo era seguro. Pocos días más tarde estábamos comiendo cuando nuestros padres nos informaron que mi madre tenía un vuelo y que iba a buscar una vida mejor para nosotros. Yo no entendía nada y mis hermanos mucho menos, ya que eran más pequeños que yo. De repente caí sumido en una melancolía extrema. Cogí un cuchillo y empecé a recorrer toda la casa buscando las alas que se llevarían volando a mi madre para romperlas. Busqué debajo de la cama, en el pequeño gavetero, en nuestra cocina, por toda la casa, pero no encontré nada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre, la que siempre estuvo ahí conmigo, se iba a ir y no había nada que yo pudiera hacer para impedirlo. ¿Quién me iba a ayudar a mí a leer y a escribir? Siempre me había gustado aprender. ¿Quién me iba a cuidar cuando estuviera enfermo? No podría ser mi padre, pues se pasaba todo el día trabajando en el campo. ¿Y quién cuidaría de mis hermanitos? ¿Cómo iba a sobrevivir? Una pena inmensa comenzó a crecer en mi interior y en ese momento quise morir. Mi roca, la única que me apoyaba y comprendía, se iba. Unos días más tarde desperté y mi madre ya no estaba.
En aquel momento yo no lo sabía, aunque se había marchado por la noche para protegernos y porque sabía que si no lo hacía, no sería capaz de marcharse. Empezó una etapa muy dura en mi vida, y aún hoy tan solo recuerdo de aquellos momentos la miseria. Mi padre nos llevaba cada día a casa de mis abuelos mientras él trabajaba. Vivían bastante cerca, apenas a unos 100 metros de nuestra casa. Cada día, después del desayuno, cuando se suponía que debía salir a jugar, yo me escapaba y caminaba desde casa de mis abuelos hasta la mía solo. Cada día rodeaba nuestra casa hasta llegar a nuestra terraza abandonada, donde nos solíamos sentar a comer o a tomar el aire con la familia reunida. Cada día lo limpiaba de nuevo como solía hacer mi madre, y sumido en mis pensamientos me tumbaba a llorar. A los 8 días mi madre regresó, aunque ya no era la misma. Algo fundamental en su interior había cambiado. Regresó con una crisis de nervios y nunca volvió a ser la misma. Más adelante le diagnosticaron que era bipolar, y desde entonces, cada vez que tenía emociones fuertes, buenas o malas, tenía una recaída. Y ya nunca pude hablar con nadie más de mis pensamientos y penas, porque si le hablaba a mi padre, o me mandaba a callar o me daba una paliza. Para mi padre en ese entonces, su forma de querernos era dándonos comida como unos animalitos, porque eso es lo que había aprendido. Cuando mi padre razonó respecto a su manera de tratarme, ya era tarde. Todas las creencias y miedos estaban en mí como hábitos. Le tenía tanto miedo a mi padre que hoy en día me acuerdo, como si fuese ayer, de todas esas experiencias. A esta parte la llamo el día del pánico. Mi abuela paterna tenía un colmado o kiosco. Mi padre fue a comer ese día a casa de mi abuela y mi hermano y yo ya estábamos ahí. Nuestro padre nos compró 2 dulces de coco. Nosotros felices marchamos a casa de nuestra abuela materna. Nuestra madre estaba allí porque había tenido una recaída de su enfermedad. Yo siempre he comido deprisa y me comí mi dulce de coco muy deprisa y me gustó tanto que le pedí un poco a mi hermano, pero él se negó. Al ser el hermano mayor, yo igual se lo arrebaté. Mi hermano entonces gritó: «¡Papi, papi, papi! ¡Che me quitó mi dulce!». Yo entré en pánico y pensé, me van a dar una pela. Salí corriendo campo adentro hasta llegar al sembrado de mi abuelo y me quedé ahí hasta el atardecer escondido. Al ver que caía la noche, me fui a las alcantarillas del río, que pasaba cerca de casa de mis abuelos maternos. Pero enseguida pensé, ¿y si llueve y el río viene lleno? Y aquí me pueden encontrar. Entonces me arrastré hasta un matorral de flores que había frente a la casa de mi abuela. Ahí me sentí seguro y podía escuchar las voces de todo el mundo a través de la ventana. Aquel día mi familia me buscó por todos lados, preocupada, gritando: «¡Busca donde Abraham! ¡Busca en la alcantarilla, que ya fuimos a buscarlo 3 veces! ¡Búscalo donde los vecinos!». De repente, escuché que mi madre lloraba porque no me encontraba, y entonces pegué un grito agudo, corto. No me atreví a salir, porque sabía que mi padre iba a estar furioso, aunque mi madre siempre ha sido mi debilidad, y al escucharla llorar, sentí la necesidad de que me encontraran. Cuando me encontraron, mi padre no estaba, ya que aún estaba fuera buscándome. Mis abuelos y mi madre me prometieron que no iban a dejar que me castigara y que serían ellos los que lo hiciesen, ya que conocían el temperamento de mi padre. Me hincaron bajo la mesa y así, al regresar mi padre, pudo ver que ya estaba castigado y se apaciguó, aliviado de que me hubiesen encontrado. No recuerdo lo que sucedió después, pero sí pude aprender de esa experiencia. Ahora, cada vez que me veo tentado de rehuir de mis problemas, me acuerdo de ese momento y aunque tenga mucho miedo, lo enfrento. Aprendí a enfrentar la vida con coraje y a tomar responsabilidades de mis actos. Curiosamente, al hacer esto, aumentó mi confianza en cuanto a mi capacidad de resolver problemas y esto me quitó un peso de encima. Pero de todo esto me di cuenta hasta los 25 años, cuando decidí que era tiempo de cambiar mi vida. A los 7 años empecé la escuela. Me encantaba porque era mi forma de escapar de la vida de trabajo duro en el campo. Me fascinaba jugar con los niños y también con todo lo que aprendía. Hasta entonces, la poca educación que había recibido me la había dado mi madre,
que me enseñó a ser autodidacta. Para mi padre, en aquella época, solo era importante el trabajo duro. Lo único importante es trabajar duro para tu familia. Esto era lo que había aprendido de mi abuelo y lo que se había transmitido de generación en generación. Con el trabajo duro, cada hombre conseguía llevar el pan de cada día a su familia y echar para adelante. Al fin y al cabo, fue gracias a eso que mi abuelo logró sacar adelante a 15 hijos. Hasta los 9 años fui muy travieso en la escuela, pero gradualmente y más o menos al cabo de un año me fui convirtiendo en un niño aplicado y disciplinado, gracias a mi padre y al esfuerzo de mis profesores. Al final me convertí en uno de los mejores de mi clase. En aquel entonces vivíamos en una casa muy humilde. Estaba hecha de madera con el tejado de hojas de palmera y el suelo de tierra. Afuera, en la parte de atrás, teníamos nuestra cocina, que consistía en un simple fogón de leña hecho con 3 piedras. La casa consistía básicamente en 2 dormitorios y una sala de estar, con una pequeña tele de batería, que en aquel entonces era mi vicio, pues me encantaba. Gracias a ella podía escapar de mi realidad y soñar con los lugares desconocidos y cosas fascinantes que nunca pensé que podrían existir. Me fascinaba tanto que a mis padres les costaba mandarme a la cama por las noches. Pero un buen día la tele se estropeó y mi padre no la quería mandar a arreglar. Como yo era muy trabajador, pensé, si mi padre no me quiere dar el dinero para arreglarla, yo me lo puedo ganar. Justo a 300 metros de un vecino estaban sacando batatas y vi mi oportunidad. Hablé con el dueño para que me dejara sacar batatas a un módico precio. Lo único que me preguntó fue si mi madre estaba de acuerdo, y yo contesté que sí, aunque no era cierto. Gracias a eso me puse a trabajar. Gané lo suficiente para arreglar la tele y para darle el dinero restante a mi madre. Durante esta época tuve muchos momentos felices, porque a pesar de las dificultades intrínsecas de balancear las tareas de la escuela con el trabajo duro del campo, el poco tiempo libre que tenía lo dedicaba a jugar con mis hermanos y mis primitos. Disfrutaba montando a mi caballo, jugando al dominó y cuidando el ganado. Cada día traía nuevas aventuras y oportunidades para soñar y ejercitar mi imaginación. Entre otras cosas, comencé a soñar con tener una casa nueva. Siempre he sido un soñador, aunque no sabía cómo convertir mis sueños en metas. Ahora lo sé, y esto lo aprendí hace solo unos meses en mi preparación como Life Coach Professional. Aunque de una manera u otra, lo que he deseado con mucha fuerza y convicción lo he atraído a mi vida. Por eso creo tanto en la ley de la atracción. En ese entonces vinieron a veranear mis tíos de Suiza, con sus 2 hijos y una pareja. Yo estaba muy contento. Nos pasábamos horas jugando. Éramos inseparables. Les enseñé a montar a caballo, a hacer las labores del campo, etc. Y a ellos les fascinaba la novedad y el contraste con sus vidas de ciudad. Mi hermanita era la adoración de mis tíos, ya que era su ahijada, y sus hijos eran los 2 varones. Cada vez que venían, se volcaban en atenciones para ella y se la llevaban a todas partes. Durante esta visita, mis tíos se quedaron chocados al ver el estado de nuestra casa. Por esta razón, tomaron la iniciativa de construirnos una mejor. Las obras comenzaron de inmediato y continuaron después de su marcha. Me quedé encantado, no me lo podía creer, al ver que mi sueño se estaba cumpliendo sin ningún esfuerzo. Por fin teníamos una casa nueva, y además con todas las comodidades: estufa, tanque de agua, baño, etc. Era genial, todos quedamos emocionados y muy agradecidos. Me impresionó la bondad y el altruismo de este gesto. A mí siempre me había gustado ayudar, pero habían sido pocos los que me habían ayudado a mí. A partir de ahí, todos estuvimos muy felices. Sin embargo, fue una época en la que también empecé a tenerle mucho miedo a mi padre. Tuvimos algunos episodios en los que yo hacía algunas de mis travesuras y mi padre me castigaba duramente. En ese entonces, era tradicional educar inculcando miedo a los hijos para protegerlos. Durante muchos años quedé traumatizado con ese miedo y no sería hasta más tarde cuando aprendí a superarlo, usarlo a mi favor y entender por qué mi padre había actuado así. Poco más tarde, mi madre recayó en su enfermedad. Se puso muy grave y sufrió una de las peores recaídas que jamás había tenido.
El desencadenante más probable fueron todas las peleas con mi padre, ya que, entre otras, mi madre no estaba de acuerdo con la forma en que nos castigaba mi padre. Como resultado de todo esto, mis padres se separaron. Pero yo, como niño que adoraba a sus padres, seguía deseando que se quedaran juntos. La separación fue muy dura para mí, aunque luego entendería que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Mi padre se fue a vivir a casa de mis abuelos y mi madre se quedó con nosotros. Un poco más tarde, mi padre se juntó con una nueva pareja y nos venía a visitar muy a menudo. Mi madre siempre se dedicó a nosotros y nos apoyó, aun cuando a los 14 años acabaríamos viviendo con mi padre. En aquel momento yo sentí una gran pérdida. A pesar de sus defectos y maneras autoritarias, había perdido a mi rol, mi ejemplo en la vida. Mi padre me enseñó a trabajar duro, a ser persistente y a luchar por la familia. A la vez, y dado que yo me creía muy débil en aquella época, crecieron mis miedos al desaparecer la figura paterna de mi vida. A los 13 años me llegó una terrible noticia. Mi tía, que había sido hasta entonces como una segunda madre para mí, falleció inesperadamente. La noticia rompió mi corazón hasta el punto de que pasaron los años y yo me convencí de que ella estaba de viaje porque no sabía cómo afrontar su pérdida. Luego me volví tímido y solitario, sumiso en mis pensamientos de que yo no valía nada. También entré durante mi adolescencia en una depresión que duró desde los 15 hasta los 22 años. A los 16 solo pensaba en acabar con mi vida. Algunas veces planeaba cómo, aunque cuando estaba a punto de hacerlo, llegaba un pensamiento a mi cabeza sobre el amor que me tenía mi madre. Como ella es una mujer enferma, yo pensaba, ¿quién se hará cargo de mi madre si yo falto? Mi madre no aguantaría el dolor de mi muerte. ¿Quién la ayudaría con la medicina? Yo tenía un acuerdo con mi padre, que la recompensa por los trabajos que yo realizaba en el sembrado de arroz era para mi madre. Y además, yo tenía un terreno donde sembraba vegetales, plátanos, guineos, entre otros, con los cuales siempre surtía a mi madre los fines de semana, cuando la visitaba, ya que donde estaba vivíamos a 40 minutos de distancia en transporte público. A los 17 años, como no podía suicidarme, pensé en un cambio, porque no aguantaba el dolor en mi mente y cada día sembraba los pensamientos equivocados. En la escuela ya no me iba bien como antes. No podía vivir con mi madre. Mi padre estaba en España. Una chica que me gustaba, debido a mi incapacidad para decir lo que sentía por ella, empezó una relación con otro chico. Así surgió el pensamiento de que me quería ir de República Dominicana. Así como las personas que venían del extranjero tenían dinero y se veían felices, del mismo modo yo también quería ser feliz. Investigué con un conocido para irme en patera a Puerto Rico, aunque el dinero que tenía no era suficiente para el costo del viaje, pero esa idea seguía sonando en mi cabeza. Fue a los 18 años, en el 2004, cuando me llegó la noticia de que mi padre había hecho los arreglos de mis papeles para viajar a España y estaban aprobados. No me había sentido tan feliz en años. Pensaba, mi vida va a ser feliz, voy a cambiar de país, entonces todo será diferente. Allá se irán mis dolores mentales. Para mi sorpresa, fue cuando empezaron los dolores más grandes de mi vida. Me entorqué de alcohol durante 11 meses seguidos. Trabajaba, bebía alcohol y fiestaba. Mi dolor mental se iba cuando estaba borracho y regresaba multiplicado la mañana siguiente, cuando estaba sobrio. Esto me llevó a estar a punto de suicidarme 4 veces. 2 desde un edificio y 2 en las vías del tren. Y siempre me salvaba el mismo pensamiento, el de mi madre. Mi madre me dio la vida y mi pensamiento de amor me salvó muchas veces de cometer un suicidio. Por el amor incondicional que sembró en mí, no cometí una locura. El dolor mental empezó a disminuir cuando a los 19 años conocí a la primera mujer de la que me enamoré y me aferré a ella para seguir sobreviviendo y calmar ese vacío interior. En los momentos que compartía con ella se me iba el dolor, aunque lo bonito de la relación duró solo 2 meses. Luego empezaron los problemas y las peleas. Mientras mejor me comportaba con ella, peor me trataba.
¿Y cómo me iba a tratar bien si el primero que no me trataba bien era yo mismo? Veía que los hombres más mujeriegos y que trataban a las mujeres con maltratos verbales y machismo parecían felices. Además, mi padre también lo hacía. No quería parecerme a mi padre, pero tenía el deseo de ser feliz. Siempre fui diferente a todos a mi alrededor, y eso me llevaba a ser más infeliz porque nadie me aceptaba como era, ni siquiera yo mismo. También veía a las personas que tenían hijos felices y quería un hijo para también ser feliz, aunque mi novia no lo quería ni loca. Decía, nunca tendré un hijo, y menos con un dominicano. En un momento de desesperación y deserción, decidí terminar con mi novia y de inmediato, por despecho, empecé con la madre de mi hija. Ella, por la desesperación de querer tener un hijo, quedó embarazada, aun cuando no nos conocíamos bien y no estábamos enamorados. Yo seguía pensando en mi ex y entonces, en vez de terminar, mi dolor mental fue aumentando. En esa época pasé mucho dolor, bien que de ello nació la curación de mi dolor mental. El nacimiento de mi hija fue el momento de cambio. Me enamoré de ella desde el primer momento que la tuve en mi regazo. Ese día con su amor, poco a poco, empecé a amarme muy despacito a mí mismo y a querer ser mejor persona para ser un ejemplo para mi bebé. Aunque mis hábitos e improntas del pasado seguían estorbándome en mi felicidad y mis malas decisiones del pasado me perseguían. La única manera con la que pude cambiar esos hábitos e improntas fue llenándome de fuerza, amor y compromiso conmigo mismo. En un principio, la única motivación que tenía era ser el mejor padre para mi princesa, y por vía de esa motivación encontré mi motor interno, el que me impulsa a ser mejor persona y a dar lo mejor de mi día a día a mi familia, a mi comunidad y al mundo. Te invito a que busques esa motivación que necesitas para ser mejor. No importa que en un principio provenga de un familiar, un libro, una conferencia. Lo más importante es que en el camino encontrarás lo más valioso que tienes, a ti mismo. En mi camino aprendí que el camino tiene que ser desde tu interior. Tienes que ser paciente, perseverante y disciplinado. Comienzo del cambio. Cuando comenzó este cambio, mi cambio empezó el día del nacimiento de mi hija, aunque en un principio estos eran cambios exteriores, dejando de hacer algunas actividades como ir de fiesta seguido, quedar menos con mis amigos y cambiando lo que hacía habitualmente. 2012 al 2016, años de cambio interior en mi vida. En agosto de 2012, la madre de mi hija decidió irse a vivir a Italia y dejar a mi hija en República Dominicana. La niña se encontraba de vacaciones en casa de mi madre. A través de la observación de mi hija, empezaron los verdaderos cambios desde mi interior. Cuando mi hija jugaba, vi las improntas que tenía y no me gustaba lo que veía. Con el primer libro del coaching empezó ese cambio. Mi hija jugaba con sus muñecas, a las cuales les decía con un tono muy desagradable, tienes que estudiar, pórtate bien, porque si no te voy a dar una pela. Esto lo hacía con un carácter muy fuerte, amaqueando la muñeca, y pensé, ¿cómo estoy educando a mi hija? ¿Así se siente ella cuando yo la regaño? ¿Seré yo igual que mis padres? Y recordé cada momento en que mi padre me había hecho lo mismo. Me di cuenta de que no estaba educando bien a mi hija y estaba haciendo lo mismo que mi padre había hecho conmigo. La estaba educando con miedos y amenazas. Estaba matando su esencia. Se apoderó de mí un sentimiento de culpa y de querer cambiar la escena que estaba viendo en ese instante. Lo único que se me ocurrió fue ir a la librería y decirle a la librera, ¿usted me puede recomendar un libro o una guía para yo poder cambiar mi hábito? Le expliqué un poco lo que me pasaba y ella me dijo, hace poco me llegó este libro y me han dicho que es muy bueno y pienso que te puede ayudar mucho. Y en ese momento fue que entró el coaching a mi vida, para cambiarme. La librera me enseñó el libro Coaching para Torpes. Mi primer pensamiento fue, pero si soy inteligente, ¿cómo voy a leer ese libro? Recordé por qué había ido a la librería y le dije, lo compro. Después de ese libro, he leído otros libros de biografía y superación personal, pero Coaching para Torpes
Fue el que me proporcionó y me hizo creer que sí podía cambiar y que valía la pena intentarlo. Aunque fue después cuando entendí que los cambios a los que se refería el libro tenían que ver desde mi interior. En esa época pasaron varios acontecimientos difíciles que me llevaron a emigrar otra vez. Esta vez a Noruega, un país nórdico y totalmente diferente. En él conocí a solo 3 personas, una de ellas mi buen amigo Edwin, quien me brindó su apoyo incondicional, emocional y económicamente. Sin ese apoyo no hubiese podido quedarme en Noruega y encontrarme conmigo mismo. Los 5 primeros meses fueron de dolor y 2 de ellos de depresión por la separación temporal de mi hija. Pensé, ¿por qué siempre la vida me separa de las personas amadas? Siempre por una razón u otra me tenía que separar de ellas. Primero fue de mi madre, que era mi fortaleza y mi protectora, y ahora era mi hija, que con su amor me había cambiado la vida. Me acordé de lo que había leído en el libro de coaching y empecé a buscar en mi interior. En un principio me disgustaba lo que encontraba, hasta que fui dándole contenido a mi vida. El resultado fue encontrar al verdadero Darío, encontrar mi pasión por motivar y guiar a las personas, a transformar su vida y a encontrar en su mente esa chispa de esperanza y de luz. Descubrí mi misión de transmitirles a los demás la idea de que sí se puede vivir siendo feliz en este mundo, que la felicidad no es una meta, sino el camino de la vida. Decidí ser feliz en mi mundo, en mi interior, y brindar lo mejor a mí mismo, a mi hija, a la sociedad y al mundo. Razones que me llevaron a terminar en Noruega. Esta vez necesitaba un cambio personal y económico. Me sentía prisionero por la mala educación que le estaba dando a mi hija, prisionero de las deudas causadas por la empresa en la que trabajaba como instalador de cámaras frigoríficas. A principios de septiembre de 2012, un día llegué a la oficina de la empresa donde trabajaba en España con mis compañeros de trabajo y para nuestra sorpresa, en la puerta estaban 2 abogados que habían ido a informarnos que la empresa cerraba. Sabíamos que la empresa estaba mal porque teníamos 3 meses sin cobrar el sueldo, aunque nuestro jefe siempre nos decía que seguiríamos trabajando, que eso solo era temporal, hasta que llegó el cierre de la empresa. Un mes antes me había quedado solo con mi hija porque su madre se había ido a Italia. Solo me había dicho que era por la economía, no me dijo nada más. Parecía otra persona, no la que yo conocía como madre. Discutimos y al final me quedé con mi hija, en la ruina por lo de la empresa. Solo tenía 2 tarjetas de crédito, con las cuales me endeudé hasta más no poder. En un año debía 15.000 euros al banco y a todos mis amigos para que mi hija tuviera todo. Le pagaba el colegio, las clases de judo, el curso de inglés, aunque a mí me faltaran algunas cosas. Incluso solo trabajaba algunos días repartiendo materiales de limpieza y ganaba 50 euros al día o pintaba algunas casas. No podía tener un empleo a tiempo completo porque no tenía quien me ayudara con el cuidado de mi hija. Mis hermanos me ayudaban algunas veces, pero no podían siempre. Tenía que bañar a mi hija, peinarla, hacerle de comer, llevarla al parque a jugar, ayudarla a hacer las tareas y recogerla al colegio, etc. En agosto de 2013 estaba agobiado por la situación y decidí llamar a la madre de mi hija para pedirle que me ayudara o que se regresara a España para cuidarla entre los 2. Ella me dijo que no regresaría a España. La única solución que me dio fue que ella regresaría a República Dominicana a vivir, ya que había ahorrado dinero para poner un negocio allá, y que si yo quería, ella podía llevar a la niña. Accedí. Me mandó una foto del vuelo que tenía y fue el 24 de agosto a buscar a mi hija, supuestamente para regresar las 2 a República Dominicana a vivir. Para mi sorpresa, sus intenciones eran otras. El 27 de agosto me comuniqué a República Dominicana y me enteré de que solo la niña había viajado a la isla y la madre había regresado a Italia. Y como ya me sentía desolado, llamé a mi amigo Edwin y le dije que quería irme a trabajar a Noruega, ya que a él le iba muy bien allá. Decidí irme a Noruega el 15 de septiembre de 2013. Mi estancia en Noruega. Al principio todo iba bien. Viví los 3 primeros meses en casa de mi amigo Edwin, pero pasaban los días y no conseguía trabajo. Ayudaba a mi amigo Edwin en sus trabajos,
hasta que empecé a tener problemas con la mujer de mi amigo, porque vivíamos incómodos y ella sentía que yo le quitaba intimidad, y tenía razón. Comencé a buscar trabajo como loco. Conversé con varios empresarios de habla hispana y con el jefe de Edwin. Este último comenzó a darme los trabajos que nadie quería, y yo estaba contento porque los necesitaba. Siempre tenía que decirle que sí, o si no, me quitaba los trabajos. Estaba a merced de él, y él lo sabía. También yo aprovechaba, pues ganaba por horas, y entre más horas trabajaba, más dinero cobraba. En una semana llegué a trabajar 70 horas, mientras lo normal en Noruega es 40 horas por semana. Cuando me encontré en esa situación, me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué siempre que estoy en el lugar equivocado o me encuentro en situaciones similares, siempre le echo la culpa a Dios, a la economía, a los jefes? ¿No seré yo el culpable de mi situación por mis malas decisiones? Entonces compré una computadora portátil, aunque no sabía usarla muy bien y me daba miedo, pero sí sabía buscar en YouTube. Así que empecé a estudiar a los grandes personajes de la historia, como Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Napoleón, Abraham Lincoln, Barack Obama, etc. Comencé a pedirle a mi amiga Adriana que me comprara libros por internet en Amazon. Libros como Los Cuatro Acuerdos, Piense y hágase rico, Cómo cambiar creencias con la PNL, Los secretos de la mente millonaria, entre otros. En ese entonces no sabía ni comprar online. Empecé a estudiar por mi cuenta, a hacerme preguntas, descubriendo poco a poco cada rincón de mi interior y dándome cuenta de que compartía algunas cualidades con muchos grandes hombres y que la única diferencia era que yo las ignoraba y por ende no podía desarrollarlas. Siempre probaba lo que leía en los libros. Si no me servía, lo dejaba de hacer y buscaba otro. Lo que me servía lo iba adaptando a mí. No todos me funcionaron, pero sí los necesarios para descubrir mi potencial y empezar a desarrollarlo correctamente. Lo único que me ayudó a salir de ese atolladero fue el amor propio y la modificación de las creencias que me limitaban, cambiándolas por otras que me potenciaran. En el próximo capítulo te mostraré cómo cambié algunas de mis creencias y los beneficios obtenidos hasta el día de hoy, en el que soy una persona feliz y exitosa. Por esta razón, de acuerdo con el enfoque que le demos a las experiencias, éstas nos pueden ayudar o, de lo contrario, ocasionar una enfermedad. Las mismas experiencias que antes me sumían en una depresión, hoy en día, y gracias al coaching que se enfoca en el presente y el futuro, son las experiencias que me impulsan a seguir mejorando y capacitándome cada día más. Ello me permite ser yo mismo, aceptarme y amarme como la grandiosa persona llena de luz que soy. Tú también puedes autodescubrirte. Sé que cada experiencia, cada vida y cada ser humano es diferente al otro, aunque estoy convencido desde lo más profundo de mi corazón de que tú también puedes utilizar y adaptar las mismas herramientas que yo he utilizado, pues he conocido muchas personas que, igual que yo, han tenido los mismos resultados exitosamente. Tú puedes dar la mejor versión de ti mismo. Solo tienes que empezar poco a poco, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, saboreando cada momento, aprendiendo de cada instante y manteniendo un pensamiento en tu cabeza, que por más difícil que sea tu situación, esa situación también pasará. Tus frutos de hoy son el resultado de la siembra del ayer. Hoy tienes la gran oportunidad de empezar a sembrar en tu mente los conocimientos necesarios para que los frutos del mañana sean los que tú deseas. Aprendí que solo tenemos el presente, porque el presente era el futuro ayer y mañana será el pasado. Solo hoy podemos hacer lo necesario para cambiar nuestro interior y así poder reflejar un mejor exterior. Aprendí también que si quieres saber cómo está tu interior, solo tienes que mirar cómo está el exterior. Antes solo llegaban personas a mi vida que causaban problemas o se aprovechaban de mí. Entonces miré en los archivos de mi mente y me di cuenta de que en mi interior yo me hacía daño, me aprovechaba de mí. Me di cuenta de que el deterioro de mi mundo exterior era un reflejo del deterioro de mi mundo interior.
que mientras cambiaba mi mundo interior, cambiaba mi mundo exterior. Y es que aprendí que todo se puede mientras se tenga fe en uno mismo, en Dios, en el cambio interior y en lo que quieres lograr, y se tenga disciplina, perdón, perseverancia e inteligencia. Aprendí que los recursos se encuentran en el camino, solo hay que ponerse en movimiento, que lo fácil dura poco, que cuando algo es difícil el sabor de la victoria es más dulce. Aprendí que los momentos difíciles muestran que eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. Aprendí que estamos hechos con fuerza para levantarnos una y otra vez, las veces que sean necesarias. Aprendí que no importa lo destrozado que estemos, siempre tenemos algo que dar a los demás. Aprendí que todos podemos llegar hasta donde nosotros seamos capaces de creer. Aprendí que los límites para lograr algo los ponemos nosotros mismos. Aprendí que los demás no siempre intentan dar lo mejor de ellos y nosotros esperamos algo diferente. No nos paramos a pensar que esa persona nos está enseñando algo de la vida. Aprendí que hasta un drogadicto te puede enseñar algo. ¿Por qué no usar drogas, por ejemplo? Aprendí que lo que es bueno para mí tal vez no lo es para ti. Así que busca siempre lo que es bueno para ti, porque esta es una labor individual. Aprendí que con el único que se tiene que competir para ser mejor es con uno mismo, mejorando cada día, concentrándote en ti y practicando ser tú mismo cada día. Aprendí que dando lo mejor de mí, recibo lo mejor de los demás. Aprendí que mejorándome puedo mejorar mi convivir con los demás y puedo comprender por qué los demás son como son. Aprendí que cuando quiero cambiar a otros es una señal de que tengo que cambiar yo. Aprendí que cuando uno se respeta, se valora y se ama, también recibe lo mismo de los demás. Aprendí que cuando una persona me ofende o me hiere es porque él está herido por dentro. Aprendí que no puedo dar lo que no tengo, por más que quiera. Aprendí que ayudándome, ayudo a los demás también. Tú puedes hacer una versión de ti mismo. Te invito a que lo intentes y saques toda esa fuerza que llevas en tu interior. Repite conmigo: yo puedo, yo sé que puedo, yo sí sé que puedo. Hoy me comprometo ante mí y ante Dios Todopoderoso a ser la mejor versión de mí mismo. Hoy lo decreto y reclamo el ser de luz que tengo en mi interior, que me pertenece por derecho divino. Gracias, gracias, gracias. El coaching y la PNL nos permiten trabajar desde nuestro potencial y nos facilitan todas las herramientas que necesitamos para que nuestra mente sea más productiva y veamos lo que nos conviene y lo que no, lo que va acorde con nuestros valores. También nos permiten observar que todos esos miedos que tenemos en realidad no son nuestros, sino que son parte de las experiencias del pasado. Estos miedos te protegían en el pasado, pero ahora te limitan. Se convierten en un hábito y es difícil darse cuenta de ello porque esa experiencia sucedió hace mucho tiempo, incluso cuando eras tan solo un niño. Todo está en nuestra mente. Aunque nosotros ya no seamos conscientes, eso está ahí limitándote y tú estás ajeno de la situación. Por medio de todas estas maravillosas herramientas, nos damos cuenta de todas y cada una de ellas para que nos ayuden o para que las cambiemos por otras que nos aporten más felicidad. Esto te permitirá ser más auténtico, ser tú mismo, ser feliz, amar la vida, que es lo más preciado que tenemos. Así podrás hacer ese trabajo o más bien esa actividad con la que vibres con amor, para que logres brillar como las estrellas y vivir esa misión que fue puesta por Dios en tu corazón el día que naciste, añadiendo contenido y valor a tu vida y a la vida de los demás. Y así consigas ser cada día más feliz. Todo esto solo lo puedes hacer tú. Todo empezó el día de tu nacimiento y terminará el día de tu muerte. Te invito a que vivas esa vida que siempre has soñado, para la que solo necesitas estar vivo. Puedes empezar ahora, sí, ahora, en el momento en que te encuentras. El pasado no lo puedes cambiar,
aunque sí puedes tomarlo como aprendizaje y empezar a darle esa orientación que solo tú puedes proporcionarle hasta cierto punto a tu vida.